Capítulo 40. La nueva familia. Cuando la mezquita estaba ya casi terminada, el profeta dio instrucciones para que se adosaran dos pequeñas viviendas al muro oriental, una para su esposa Sauda y otra para su prometida, Aisha. La construcción había requerido en total 7 meses, y durante ese tiempo se había hospedado con Abu Ayyub. Pero cuando la casa de Sauda estuvo casi acabada, envió a Zaid para que le trajese a Medina, y con ella a Kulthum y a Fátima. Y Abu Bakr envió un mensaje a su hijo Abdalá para que trajera a Rumán, Asma y Aisha. Al mismo tiempo, Zaid trajo a su esposa Ayman y a su hijo Usama. También viajaba con ellos Talha, que habiendo liquidado todos sus bienes inmuebles, hacía ahora su hégira. Poco después de la llegada del grupo, Abu Bakr dio a Asma en matrimonio a Zubair, quien junto con su madre Safiyya llevaba ya algunos meses viviendo en Medina. La hermana de Abu Bakr, Qurayba, se quedó en Meca para cuidar de su padre, Abu Quhafa, que era anciano y ciego. Este, a diferencia de Qurayba, aún no había aceptado el Islam. El profeta decidió también que además de Ayman, Zaid debía tener una segunda esposa, alguien de su edad, y le pidió a su primo Abdalá, el hijo de Yas, la mano de su bella hermana Zainab. Al principio, Zainab se mostró reticente, y tenía razones para ello, como los acontecimientos pondrían de manifiesto. La razón que daba, la de que era una mujer del Quraysh, no era convincente. Su madre, Umayma, de pura ascendencia qurayshí por ambas partes, se había casado con un hombre de Asad, y dejando a un lado la adopción de Zaid en el seno del Quraysh, no podía decirse que las tribus de sus padres, los Bani Kalb y los Bani Tai, fuesen inferiores a los Bani Asad. Cuando ella supo que era deseo del profeta que se casase con Zaid, dio su consentimiento y el matrimonio se celebró. Por este tiempo también su hermana Hamna fue dada en matrimonio a Musab. Poco tiempo después, Umayma vino a Medina y juró lealtad al profeta. Muhammad y sus hijas se fueron entonces a vivir con Sauda, y al cabo de 1 o 2 meses se decidió que debían celebrarse la boda de Aisha. Tenía ella en aquella época solamente 9 años, y era una niña de excepcional belleza, como podría esperarse por sus padres. Los Quraysh habían dado a su padre el nombre de Atik, y algunos decían que esto se debía a su hermoso rostro. De su madre el profeta había dicho: quien desee contemplar a una mujer de las huríes de grandes ojos del paraíso, que mire a Rumán. Para Aisha, desde hacía tiempo, el profeta se había convertido en una persona muy cercana y muy querida, y se había acostumbrado a verle diariamente, salvo durante los pocos meses en que él y su padre ya habían emigrado y ella y su madre aún permanecían en Meca. Desde su más temprana edad había visto a su padre y a su madre tratarle con un amor y una reverencia que no daban a ninguna otra persona, y no habían dejado de inculcar en ella las razones de esto. Sabía que él era el enviado de Dios, que hablaba regularmente con el arcángel Gabriel, y que era único entre los hombres vivos por haber ascendido al cielo y regresado de allí a la tierra. Su presencia hablaba de ese ascenso y transmitía algo de la dicha del paraíso. En su tacto milagroso, esta dicha era incluso tangible. Cuando otros se sentían abrumados por el calor, su mano se mantenía más fresca que la nieve y más fragrante que el almizcle. Además, parecía eternamente joven, como un inmortal. Sus ojos no habían perdido nada de su brillo,
Sus cabellos y barbas negros tenían aún el lustre de la juventud, y su cuerpo poseía la gracia de un hombre cuya edad fuera solamente la mitad de los 53 años que habían pasado desde el año del elefante. Se hicieron pequeños preparativos para la boda, no lo suficiente sin duda para que Aisha tuviera la sensación de una ocasión grande y solemne, y poco antes de abandonar la casa, ella se había escapado un momento al patio a jugar con una amiga. En sus propias palabras, estaba jugando en un balancín y mi larga cabellera ondulada estaba despeinada. Vinieron y me sacaron de mis juegos y me prepararon. Abu Bakr había comprado una hermosa tela de Bahrein con listas rojas, con la que se confeccionó el traje de bodas de Aisha, y ahora fue vestida con él. Luego su madre la llevó a la casa recién construida donde algunas mujeres de los ayudantes la esperaban junto a la puerta. La saludaron con las palabras: «Por el bien y la felicidad, que todo vaya bien», y la condujeron a la presencia del profeta. Él permaneció allí sonriendo mientras se arreglaban el pelo de Aisha y la engalanaban con ornamentos. A diferencia de otros matrimonios del profeta, en este no hubo banquete de bodas. La ocasión fue lo más sencilla posible. Trajeron un cuenco con leche y el profeta, después de beber de él, se lo ofreció a Aisha, que rehusó tímidamente, pero cuando él insistió para que bebiera ella, lo hizo, y ofreció el cuenco a su hermana Asma, que estaba sentada a su lado. También bebieron otros de él. Después, cada cual se fue por su lado, y dejaron al novio y la novia solos. En los últimos 3 años era raro el día en que no acudían una o varias amigas de Aisha a jugar con ella en el patio contiguo a la casa de su padre. Su mudanza a la casa del profeta no cambió nada en este sentido. Las amigas venían ahora todos los días a visitarla en su propio aposento. Las que había hecho desde su llegada a Medina, y también algunas de sus antiguas cuyos padres, como los suyos, habían emigrado. A veces estaba jugando a las muñecas, decía Aisha, con unas chicas que eran mis amigas, y el profeta entraba y ellas salían a hurtadillas de la casa. Y entonces él salía tras ella y las traía de vuelta, pues le agradaba por mí que estuvieran allí. Algunas veces le decían: «Quedaos donde estáis», antes de que tuvieran tiempo de moverse. A veces se unían también a sus juegos, porque le encantaban los niños y a menudo había jugado con sus hijas. Las muñecas o marionetas representaban distintos papeles. Un día, dijo Aisha, el profeta entró cuando estaba jugando con las muñecas y dijo: «Oh Aisha, ¿qué juego es este?». Yo respondí: «Son los caballos de Salomón», y él se rió. Pero en otras ocasiones, cuando entraba, simplemente se cubría con su manto para no molestarlas. La vida de Aisha tenía también su lado más serio. Yatrib era conocida en toda Arabia por ser un lugar donde en ciertas épocas del año existía un gran peligro de contraer la fiebre, especialmente para aquellos que no se habían criado en el oasis. El profeta se libró de la fiebre, pero ésta atacó severamente a muchos de sus compañeros, incluido Abu Bakr y sus 2 libertos, Amir y Bilal, que por aquel entonces vivían con él. Una mañana, Aisha fue a visitar a su padre y quedó desolada al encontrar a los 3 hombres acostados y extremadamente débiles. «¿Cómo está, padre mío?», le dijo, pero él se encontraba demasiado enfermo para adaptar su respuesta a una niña de 9 años y le respondió con unos versos: «A cada hombre cada mañana su familia le da los buenos días, y la muerte está más cerca que la correa de su sandalia». Pensó que su padre no sabía lo que estaba diciendo y se volvió hacia Amir,
que también respondía en verso, sugiriendo que aún sin morir, realmente había estado lo bastante cerca de la muerte, como para saber cómo era. Por entonces, Bilal había superado la fiebre, aunque todavía se encontraba demasiado débil para hacer otra cosa que estar echado en el patio de la casa. Pero su voz tenía suficiente fuerza para permitirle cantar. ¿Volveré a dormir otra vez de noche entre el tomillo y los nardos que fuera de Meca crecen? ¿Y beberé las aguas de Mayana? Nota: un lugar cercano a Meca. ¿Y veré ante mí Sama y Tafil? Nota: 2 colinas de Meca. Aisha volvió a casa profundamente afligida. «Están desvariando, fuera de sí», dijo, «por el calor de la fiebre». El profeta se tranquilizó algo cuando, con la memoria retentiva de los niños, ella le repitió prácticamente, palabra por palabra, los versos que habían pronunciado y que ella no había podido entender del todo. Fue en aquella ocasión cuando rezó diciendo: «Oh Dios, haz Medina tan querida para nosotros como nos has hecho Meca, o aún más querida, y bendice para nosotros sus aguas y sus cosechas, y aparta de ella su fiebre hasta la distancia de Maiyá». Y Dios respondió a su invocación.